nos dice que la evaluación se aborda de forma tangencial. La pregunta es relacionada con otros niveles superiores al que estamos trabajando. Si podrían abordarse desde ahí cuando se habla del desarrollo de un fin social y cuando nos hablan de espacios o ambientes de aprendizaje, que también aparece en otro nivel superior al de planeación del docente, si podríamos tomarlo desde esa dimensión social. Y la otra es en la 14, que son conclusiones. Sí, señora. En la diapositiva, no, mentiras. Perdón, es en la 16. Perdón, es en la 16. Es la segunda conclusión en la 16. Ay, es. No, mentira, la siguiente. Sí, dice los. Sí, señor, es la segunda. Nos hablan que se aborda la dimensión conceptual y de una forma amplia y que la dimensión formal y social se evidencian en algunos apartados muy pocos. No se nombra la dimensión cognitiva, no sé si es cuestión de redacción o como conclusión del grupo que no se aborda dentro del documento de los estándares. Listo. Una vez que sobre la alteración, una vez a alguien se le da el micrófono, no es necesario que lo vuelva a activar, hay que automáticamente. Nos toca es bloquear variables. ¿Listo? ¿Quién tiene para Yo. Listo. Bueno, es una pregunta con respecto a la diapositiva número 17. Sí. Aparece como conclusión. No se consideró como prioritario la necesidad de una educación básica de calidad para la totalidad de la población, es decir, formación con equidad y calidad. ¿Por qué hacen esta afirmación? Tranquilo, que yo alcanzo más o menos. ¿Me escuchan? Podemos retomar la diapositiva número 13, por favor. Dentro de estos derechos básicos, ellos consiguieron hacer de pronto el paralelo entre el segundo y tercero, pero de pronto dejándolo como con mucho contexto y no solo de pronto muy específicos de los derechos básicos, sino que la idea era puntualizar segundo tal aspecto y tercero tal aspecto, pero me parece como mucho tema a la hora de presentar la diapositiva. Muchos clics. La sala que no. ¿Listo? Listo. De manera general nos gustaron algunos de los esquemas que hicieron. Nos pareció que en general, mirando un poquito el aspecto de forma de la presentación, está un poquito saturada en texto y en algunos casos los mismos diagramas se ven saturados. En algunas de las indicaciones para la presentación se hablaba que en el momento en que necesitemos de pronto acortar un poquito, la idea no es aumentar la velocidad en que estamos hablando o exponiendo, sino tratar de ser un poco más concisos en los puntos que estamos exponiendo. Era como esa observación más bien.
un poquito. Bueno, en mi caso son dos preguntas que formulo. La primera es preguntar desde qué teorías se están colocando para hablar de evaluación. En la parte de la dimensión social, los compañeros nos hablaban de una evaluación formativa y tangencial, pero de pronto la parte formativa nos quedó relativamente clara, pero la parte tangencial no se expuso, o sea, a qué se hacía referencia con evaluación tangencial y desde qué teorías se están ubicando para plantearla. Lo segundo, ellos hablan de que el estudiante debe alcanzar un enunciado dentro de este proceso evaluativo. Me gustaría saber desde qué punto ellos están viendo el alcance de un enunciado. Bien, gracias, mío. Sí. Listo. Bueno, primero agradecerle a todos los compañeros las observaciones. Gina nos va a aclarar acerca de la competencia, porque la competencia en la dimensión formativa, la otra era del estándar en un solo grado, sí, que es referente. Entonces, Nosotros cuando hablamos de competencia en formación, en evaluación formativa, es porque nosotros decimos que en el estándar dice que los quieren estudiantes que sean matemáticamente competentes. Entonces, para hablar de competencia, nosotros sabemos que los muchachos deben saber realizar en un contexto. Entonces, ellos desarrollan mediante la resolución, sobre todo lo enfocan mediante la resolución del problema, el planteamiento del problema. Nosotros vemos que también nos dice que los docentes deben ser los que desarrollen en los estudiantes la competencia matemática en más. La parte de estándar en un solo grado. La parte de estándar en un solo grado. La parte de estándar en un solo grado, nosotros estamos diciendo. Ahí sí es una afirmación de que el estándar se cumple de primero hasta grado 8, que va profundizándose a nivel de que va pasando cada uno de los grados. Entonces, el estándar, por ejemplo, desde el pensamiento métrico va desde primero hasta grado 11. Entonces, es una referencia no tanto con el estándar, sino que el pensamiento se va complejizando. Se va complejizando. Es más el término que se usó de estándar, sino de pensamiento. En una de las conclusiones efectivamente no aparece cognitiva, pero si miramos a profundidad el documento, en otras sí aparece. En esa conclusión no queríamos en específico tocar en el caso de la cognitiva, ¿sí? Entonces por eso no la mencionamos, es como aclarando. Bueno, siendo autocríticos, creo que pecamos esta vez de nuevo en cuanto al texto muy denso, ¿sí? Un texto muy denso, a pesar que pues se realizaron esfuerzos por simplificar, ¿cierto? Entonces seguimos pecando, pues estamos totalmente de acuerdo con el grupo que hace la observación. Y pues en cuanto al ejemplo, está muy relacionado con eso. Le pregunto a Alvarito para responder a la pregunta de por qué abordamos Estamos activos, sí. ¿Por qué pronto nosotros hablamos de una evaluación tangencial? Pues nos hicimos ese término, más que todo lo utilizamos nosotros desde nuestra propia percepción, haciendo énfasis que dentro de los estándares en la dimensión social no aparece clarificado, no aparecen unos lineamientos claros enfocados para que se desarrollen los planes curriculares, y utilizamos el término tangencial debidamente a eso. No son profundos, simplemente se menciona y cada institución lo adopta de acuerdo a su criterio personal, de acuerdo a los criterios del
En otra. Aquí, con respecto a la dimensión social, que dice que se afirma, se aborda en forma tangencial, es porque se establecen desarrollar competencias en cada uno de los estudiantes, pero no se especifica en forma puntual pues, cuáles son los procesos que se van a llevar a desarrollar para ver si se cumple ese propósito o no. ¿Listo? ¿Listo? Ya, qué pena. Bueno, primero es que me parece pertinente cómo aborda el grupo los diferentes fines de la educación matemática según los estándares. Eh, Pienso que lo que voy a decir a continuación fue una constante en todos los grupos y es que, incluyéndonos, es que no se explicita cuál es la posición del texto del documento de los estándares frente a esa, frente a esa, frente a esos fines. También en la forma en que lo comunicaron, pareciera que esos fines estaban desde la perspectiva, si bien sí tienen mucha relación, desde los planteamientos de Rico y Lupiáñez 2008. Entonces, primer comentario, no hay no se concreta cuál es el fin que se aborda desde los estándares o cuál posición se va a abordar. Lo segundo es que no se especifica claro en tanto el análisis que hacen de la dimensión conceptual en tanto dos niveles. Me refiero al proceso general y en cuanto a los estándares como tal. Y lo tercero, creo que está en una de las conclusiones, y es que decía que no se consideraba el factor tiempo. Entonces, refiriéndome al texto de Gómez y Restrepo, el cual decía que un estándar en el contexto colombiano tiene que ver con lo que se relaciona con un objetivo de curso, según Rico Lupiáñez. Dentro de eso, pues sí decía que esos estándares están estipulados para un grupo de dos grados. Y al estar estipulado en términos de 2 grados, pues uno podría pensar en que si hay un factor tiempo vinculado a los estándares. ¿A qué tiempos? Sí, ¿a qué? Espera, ¿te das por favor micrófono? Sí, perdón, para complementar la pregunta. Dar la última referencia en relación a tiempo, entonces sí me gustaría saber en qué sentido hacían referencia al factor tiempo. Felicitar al grupo por la exposición en el orden como estuvo estructurada las diapositivas, se me hizo bastante coherente y al expositor pues en la forma del desarrollo. Bueno, eran dos preguntitas, una con respecto a la diapositiva 7 que habla de los temas y los subtemas, entonces es donde se ven reflejados esos temas y subtemas en los estándares, porque como tal yo veo son temas macros más no los subtemas.
Y lo siguiente es que hacen algo muy significativo con respecto al aprendizaje significativo. Lo están tomando solamente el aprendizaje significativo, pero pues en el documento habla que se hace el aprendizaje por competencias a partir de como un desarrollo del aprendizaje significativo y comprensivo. Entonces es como hacer esa aclaración del por qué el significativo y no el de por competencias, que tiene que relacionar los dos. Empezamos de pronto por, no sé, si corregir de pronto o hacer la anotación con respecto a las diapositivas para la utilización del espacio, retirar el MAT 4 a partir de la segunda diapositiva que nos habían hecho pues la recomendación. De pronto pues no sé si o hicieron caso omiso o se les olvidó. Eso de pronto entre un aspecto negativo. Para los aspectos positivos, me gustó de pronto mucho y llamar la atención dentro de la secuencia como se dio en la diapositiva número 2, ¿sí? Fueron paso a paso dando la secuencia hasta llegar a la otra. Sí. Con respecto a los estándares, cada uno con respecto a sus dimensiones. Y seguido a la diapositiva número 5, que ya habían hecho comentario también con respecto a la verticalidad y a la horizontalidad que tenían en cada uno de los entes trabajadores. Bueno, muy bien. Primero, pues, felicitación al grupo y a todos los grupos en general. Buena presentación, sin embargo, tengo algunas inquietudes. Cuando habla de los fines de la educación de Colombia, hace una referencia a RICO. Mi pregunta es, ¿ese documento de RICO habla específicamente de la educación de Colombia? Y la otra es, la diapositiva número 13, habla de una edad mental. Mi pregunta es, ¿cómo se establece en el aula o en la planeación y qué se hace con los casos aislados del estudiante que no tenga esta edad mental a la cual se refiere el estándar o, digamos, del ciclo? Listo, gracias. Falta el 6. Ay, qué pena. Tenemos otra pregunta de paso para hacer la dinámica. En este caso, estoy de acuerdo con el compañero Guillermo cuando habla sobre que nos metimos mucho acerca de los fines de la educación, pero no especificamos o lo aterrizamos más en la parte matemática. ¿Listo? Pero a mí me gustaría que me explicaran las conclusiones 4 y 5 en la diapositiva 15, que me las dejaran más claras, porque algo en la parte social no me suena, y lo mismo en los parámetros de la planeación que habla de la evaluación. Entonces, quisiera más claridad en esas dos diapositivas, por favor. Las conclusiones, perdón. Específicos en cada una de las dimensiones. Lo mismo pasó con los derechos básicos de aprendizaje. También yo estoy de acuerdo con la compañera que me tiene como que no sé en dónde los estándares establecen parámetros específicos para la planeación.
no veo dónde los establece y tampoco veo dónde los establece los derechos básicos de aprendizaje. Ahora me dice que una evaluación de manera unificada. Yo veo que ellos nos hablan de evaluación formativa y no nos hablan de una evaluación unificada, sino nos dan qué es evaluación formativa y qué es un aprendizaje significativo. Y nos dice que promueve metodología. Yo lo que vi fue que nos dieron fue una estándares para seguir un docente para hacer un aprendizaje significativo, pero no nos dijo tal metodología pueden trabajarla, tal metodología se puede trabajar o tal metodología se puede llevar. Y también rutas de enseñanza, tampoco las evidencié las rutas de enseñanza ni en los DBA ni en los derechos básicos de aprendizaje. Listo. ¿No hay más? Sí, sí, exacto. De ese mismo. Listo, dale, Isabel. Bueno, para felicitar al grupo, en primer lugar, quiero referirme en este caso a la diapositiva de las conclusiones, específicamente la conclusión número 4. Cuando habla de la dimensión social en los derechos básicos de aprendizaje, y se refiere a que en esta dimensión evalúa también el trabajo del docente en el desarrollo de las temáticas. Quisiera saber los derechos básicos de aprendizaje, cómo lo evalúan, porque realmente no lo vi evidenciado entre la lectura que realizó. Vale, listo. ¿Y? Bueno, pues felicitar al grupo número 3 por su exposición, la calma del compañero porque expresa sus ideas. Me pareció que las diapositivas fueron muy organizadas. Tengo una inquietud con respecto a la dimensión horizontal, y es que el compañero manifiesta que se hace por grados, y la dimensión horizontal lo que es la coherencia horizontal, que se hace por grados, y la coherencia horizontal lo que establece la relación de un estándar determinado con los estándares de los otros pensamientos. Listo, Rolando. Ya. ¿Listo ahora sí? Ok, bueno, pues antes de la pregunta, pues más o menos contextualizar un poco. Sabemos que se pueden, digamos que evidenciar algunos contenidos en la redacción de los pensamientos, ¿sí? Hablando del documento de los estándares, y también se pueden evidenciar en la estructura pues, de los estándares, cuando habla de primero o tercero, se pueden evidenciar esos contenidos. En tanto que los estándares se supone son un patrón que se proponen ¿para qué? Para, pues, digamos que guiar un proceso de enseñanza de las matemáticas en nuestro país. Ahora sí viene mi pregunta. ¿Qué dificultades encontró el grupo con respecto a ese proceso de identificación de contenidos, o si creen que el documento de los estándares es claro, ¿sí? Porque es que pues en la explicación no me quedó muy claro eso. ¿Se encuentra alguna dificultad en la identificación de contenidos de la emisión conceptual? Listo, es que ahí estaban mencionando estaban haciendo referencia a lo que habían encontrado en la dimensión cognitiva. Sin embargo, no me queda claro por qué hablan de una relación directa entre los contenidos y los diferentes contextos, y esto hace parte de esa dimensión. ¿Por qué ustedes ubican, relacionan esta relación entre los contenidos y los contextos en la dimensión cognitiva? No entendí eso. Pues, pero más de 5 minutos sobre todo, ¿no? Bueno, Okay. ¿Con cuál empezamos? Listo. Sí. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sin duda. Abordemos esa primero. Primero las conclusiones. Listo. Listo, ya tenemos el micrófono. Aclaro para responder. Y para preguntar, para optimizar el tiempo, es válido, no digo que no, pero para optimizar el tiempo, los halagos y demás, está bien, pero completemos mucho las preguntas. ¿Sí? En la medida de lo posible, si hay muy puntuales, en la pregunta
Ya si requieren una introducción previa, lo miramos, pero en la medida de lo posible, ser muy puntuales para que también utilicen el tiempo. Sí. Andrés, ¿nos puedes regalar, por favor, la diapositiva de las conclusiones? Arrancamos con las conclusiones. Bueno, a nuestra manera de ver, pues entonces el factor tiempo, nos parece que es demasiado global pensar un estándar para un año o pensarlo para un ciclo. No lo asumimos como que no, es decir, no asumimos que no lo contemplen, sino de pronto nuestra interpretación es a medida de evaluar algo tan largo, de pronto se escapa. En cuanto a que determinen una ruta que culmina en un mayor aprendizaje, pues de acuerdo a su ordenación horizontal, que hace que los 5 pensamientos se integren, nos va dando un ritmo que se va profundizando en la medida en que se va avanzando en los grados, y eso admite que haya un mayor aprendizaje. En cuanto a la número 4, la dimensión social, nos preguntaban en qué medida se evalúa el trabajo del docente. Miramos algún video, que no lo colocamos en la referencia, lo dejamos como información nuestra, y es cómo se presentan esos DBA para que el padre de familia o la comunidad verifique los aprendizajes del niño de manera esporádica, por así decirlo, y ahí estaría inmersa una evaluación hacia el docente si ha abordado o no ha abordado las temáticas. Perdón, yo hago una claridad. No solamente en el video que está especificado por la señora ministra, sino dentro de la introducción está designado que los DBA va dirigido hacia los padres. Entonces nosotros asumimos perfectamente que este contexto de que se lo sugieren a los padres para comprobar, y dice perfectamente que comprueba el conocimiento adquirido por los estudiantes de una o de otra manera, va a tratar de evaluar el trabajo del docente en el desarrollo de la serie. Listo, ahí contestamos entonces factor tiempo. Nos llamó bastante la atención una pregunta, y es ¿qué dificultad encontramos para los contenidos? En el momento en que nosotros abordamos los estándares para la excelencia en la educación, que fue el primer texto donde aparecen los 5 pensamientos, aparecen 3 procesos y aparecen los estándares organizados por grados, en los cuales no hay digamos que una secuencia, y fue nuestro punto de referencia para mirar qué pasó de ahí al 2006. Dijimos, venga, en los del 2006 hay muchísimos vacíos respecto a al planteamiento de los contenidos. Específicamente, no encontramos para el ciclo 4 el tema descomposición factorial. No lo encontramos por ningún lado. Entonces, digamos que la dificultad que hay para identificar los contenidos se da en el salto en que de los estándares del 2002 al 2006 se organizan ciclos, y eso hace que se agrupen los contenidos de acuerdo a cierto grado de afinidad, pero también se descuida cierto nivel de detalle que sí se presentó en el 2002. Entonces, ¿por qué es significativo? ¿Por qué nosotros asumimos la parte formativa desde el aspecto significativo y de la comprensión? Todos tenemos conocimiento que el modelo de aprendizaje significativo y el modelo de enseñanza para la comprensión vienen a conllevar unos lineamientos psicológicos, filosóficos y pedagógicos que le van a dar base a algo que tomamos como algo muy superficial, y es citar el aprendizaje significativo. En tanto que son dos modelos muy fuertes, y en tanto que solamente nos los están sugiriendo y no nos los están imponiendo, no podemos tampoco decir que no se encuentra presente el aspecto formativo en el escrito de los estándares. Hablábamos de la edad mental, ¿cómo se evidenciaba eso? Entonces, en la medida en que lo agrupamos por ciclos y los contenidos se tienen en cuenta para ese ciclo, estamos admitiendo que hay una afinidad entre los contenidos, pero asimismo debe haber una afinidad en cuanto al grupo de los estudiantes que están en esas edades. Si los que están ahí no tienen la madurez o la capacidad cognitiva que se requiere, entonces, ¿qué se hace? Ahí ya estamos hablando legalmente de los procesos de inclusión, que es cuando se dan unas características especiales a través de una valoración psicológica y se determina que el muchacho no está en ese nivel, por tanto deben adjudicarse al proceso una serie de parámetros un poco particulares para ese tipo de casos. Bueno, en relación a los fines, ¿sí? La posición, nosotros asumimos no tanto para especificar, ¿cierto?, dónde
se determinaba el fin, pero sí lo tomamos en dos puntos, en los fines de la ley general, de la 115, y también de Rico. Entonces tocamos, obviamente, en qué parámetros estábamos, o en qué elementos estaban presentes dentro de los estándares, pero obviamente los estándares están marcando y están cumpliendo los fines de la matemática, tanto en la ley 115 como en fines. No necesariamente, a pesar de que no sea en un contexto colombiano, no significa que no está adecuado. No es colombiano, pero está en un contexto que perfectamente se adecua. Una última intervención. Bueno, entonces, el grupo 4 plantea que la dimensión formativa no se describe debido a que se le da autonomía escolar a las instituciones. Yo pienso que sí se tiene en cuenta porque se evidencia en la solución de problemas en forma significativa y comprensiva. Y la metodología promueve el aprendizaje significativo y la comprensión de las matemáticas. Otro aspecto es que falta distribuir mejor el tiempo para que alcancen a trabajar todos los aspectos. Bueno, una pequeña acotación en cuanto al tiempo, y de pronto quizás por eso realizaron la pregunta en la anterior. De pronto ustedes le dieron como especial énfasis a esa parte y de pronto descuidaron el tiempo que pues habían podido abordar las otras dimensiones. Entonces es como una opinión. Mi opinión, el trabajo estuvo muy bueno, muy buena presentación, pero nosotros, el grupo trabajó bastante con lo que fue la parte de los fines, descuidó bastante las dimensiones, se faltó profundizar en cada una de las dimensiones de los estándares. Lo mismo pasó con los derechos básicos de aprendizaje. Nosotros, al hablar de una dimensión formativa, sabemos que en el estándar nos están hablando y nosotros evidenciamos algunos elementos que nos pueden describir qué evaluación formativa. Lo mismo en la evaluación social, en la dimensión social. Así mismo pasa que les recomendaría que profundizara un poco más sobre cada una de las dimensiones. Vale. Grupo 4. Grupo 4. Pero grupo 4 que estamos explicando. Yo quería comentar algo antes. Veremos en orden. Grupo 1. Bueno, opino lo mismo que dijeron sobre el desarrollo para los fines de la educación. En esta parte le dieron demasiada trabajo a ellos. Quisiera saber, en la parte de los DBA, la parte cognitiva y conceptual, obviamente no les alcanzó el tiempo, pero hubiera sido bonito que me hubieran dado un análisis ahí, donde me interesaba más, para determinar el complemento de lo dicho me regalan la diapositiva 20 y 21 en las conclusiones, porque las conclusiones creo que hubieran sido más enriquecedoras que la parte de la búsqueda de lo que le dio amplitud en la parte de fines de la educación.
Vale. ¿Y más? En la diapositiva número 5, no sé si estaré junto a poco de espacio, lo concerniente cuando ellos hacen el comentario de ser matemáticamente competente, yo lo relaciono con respecto a la primera clase, donde la pregunta ¿qué matemática debe saber de profesión de matemática? ¿Sí? Entonces, con respecto a eso, yo lo miraría el matemático el ser matemáticamente competente con respecto a las matemáticas, pero desde el docente, en la diapositiva número 5. Y también, de pronto, recalcar lo de los fines culturales, no me queda muy claro con respecto a esa diapositiva, ¿sí? De pronto puede dar mucha explicación con respecto y en la próxima puede ser más sintetizado con respecto a la explicación y no tan extenso para que pueda dar sentido. Luego 3. Bueno, siendo muy concretos, desde el punto de vista político que lo analizaron y lo contemplaron como que sí está inmerso en los estándares, pues nos gustaría que nos aclararan en qué punto específicamente pues, se puede evidenciar eso. En algún momento se habló en las conclusiones que no cumplen con los fines, entonces quisiéramos saber en qué aspectos no cumplen. Se habla de que hay vacíos en lo evaluativo. Sabría que nos mostraran de pronto en qué sentido o dónde se puede evidenciar eso. Y lo último, si vemos teorías como la de Ausbel, Novak y Genesian de aprendizaje significativo de enseñanza para la comprensión, que tienen una robustez, digamos que bastante bien sustentada, ¿con qué argumentos podríamos decir que eso no contemplaba la parte formativa? Felicitar de todo modo pero en la exposición se nota dominio, falló obviamente en el tiempo, se cumplió en ese sentido. Muchas veces en las presentaciones que nos ocurre a nosotros en el grupo 2, hacemos inmersión de bastante información. Tal vez nosotros lo hacemos con el objetivo de que no se nos queden algunas cosas por fuera. Veo que en la presentación, por ejemplo, colocan imágenes, pero no hay ideas conectoras para llevar el hilo de la conversación, de la exposición, y eso hace que de pronto en el momento de la exposición se pierdan ciertas ideas o ciertos conceptos que se pueden transmitir. Quiero comentar de pronto al respecto en la dimensión social, no, en la dimensión en la dimensión conceptual, acerca de cuáles son los procesos generales de los que hablan los estándares curriculares, ya que tal vez ese aspecto no se tocó, no quedó muy claro, y no sé si ustedes lo enfocaron. Listo, grupo 4. Bueno, en cuanto, de manera general, quisiera abordar los aspectos que nos comentaron en relación a los fines. Hubo dos comentarios en relación a los fines culturales. Entonces, desde la interpretación que hacemos de los fines culturales expuesta en el documento de los estándares, vemos que la cultura se compone de elementos como las prácticas, los conocimientos, costumbres, y en ese sentido las matemáticas entra a jugar parte de esos conocimientos que la cultura, la sociedad históricamente ha considerado importantes desarrollar y transmitir de generación en generación. Desde ese punto de vista se considera que los fines culturales o le dan sentido a las matemáticas desde los fines culturales. En cuanto a los fines personales y el ser matemáticamente competente, pues lo relacionamos también con lo de los procesos generales. El documento dice que
la definición de ser matemáticamente competente se relaciona con 4 procesos generales, que va desde la resolución de problemas, la representación y uso de diferentes registros de representación, el uso de los procedimientos propios de las matemáticas. Me hace falta uno, que no sé. No, bueno, no, o sea, la interpretación que nosotros hacíamos es que esos eran los cuatro elementos que hacen parte de la actividad matemática y que más adelante ellos lo relacionan con los 5 procesos generales que se establecen en los lineamientos, ¿sí? Y esa era la relación que pretendíamos hacer. En cuanto a la parte formativa, pues no es que estemos diciendo, si bien en la parte conceptual de los documentos, del documento de los estándares, sí se aborda aspectos que tienen que ver con el enfoque pedagógico de enseñanza para la comprensión y desde ese punto de vista aspectos pedagógicos, lo que queremos decir es que como tal el documento no los aborda en detalle, es decir, no aborda, y ya lo comentaban algunos grupos, el cómo cumplir con esos objetivos. Está el qué, el para qué, algo de la evaluación, pero el cómo hacerlo no, y eso obedece a criterio no solamente de nosotros, sino algunas referencias que tomamos, como la de Gómez et al, y eso obedece a la autonomía de cada institución, de acuerdo a su proyecto educativo institucional, de acuerdo al enfoque pedagógico que trabaje, entre otros elementos. Nosotros como grupo logramos establecer que se da demasiada confianza a una institución, a un docente, se cree muchísimo como en un idealismo, ¿sí? Mucha confianza en el que va a lograr aterrizar todo eso, partiendo de que es un patrón que se supone de ser de repetición y a nivel nacional se suelta, digamos que hay como una ruptura, ¿no? Se plantea toda una serie de contenidos y todo eso, pero al momento de llegar y transcribir eso a un corto plazo, porque está muy a largo plazo, tratar de traducirlo a un corto plazo, que es el aula, realmente hay una desconexión. Simplemente hay una referencia en el documento, de una referencia a lo que decía Guillermo, pero no se describe, no es explícito en cuanto a la metodología que debe usarse. Con respecto a la dimensión social, definitivamente nosotros sí creímos que hay vacíos en lo evaluativo. Simplemente se describen 2 o 3 párrafos en los que hacen como un tipo de motivación al lector para que haga un tipo de registros, como una evaluación formativa, un registro continuo y frecuente pues de lo que el estudiante va haciendo. Pero es más como una cuestión motivacional para quien está leyendo, más que un criterio claro de cómo desarrollar esa evaluación, ¿sí? Entonces sí creemos que hay vacíos muy grandes. Es más, inclusive ya a nivel personal, creo que una de las grandes dificultades que tenemos nosotros como nación, como país, está en eso, en esa ruptura que hay en esos documentos, que de alguna manera describen muchas cosas, pero al momento de ser un apoyo para el docente hay una ruptura gigante y cada uno hace lo que bien le parezca y usa a partir de su experiencia. Que menciona Guillermo, eso los pueden encontrar en los estándares en la página 51, antes de que hablen de los 5 procesos. Entonces ahí encuentran los 4 procesos para ser matemáticamente competente, ¿listo? Para hacer esa aclaración, y lo otro era con respecto a los derechos básicos, ¿sí? Con respecto a los derechos básicos en la parte cognitiva, el documento se encontraba en 2 partes, una parte teórica y la parte de abajo donde están ya la parte de los derechos, ¿sí? Arriba tomamos como la parte cognitiva el objetivo de que los derechos sean esa herramienta que permita al docente mejorar sus prácticas educativas y mejorar la calidad educativa. En esa parte. En la parte de abajo encontramos una mezcla entre contenidos y verbos que no son observables. Por ejemplo, yo puedo ver que un estudiante es una suma, resta, multiplicación o división. Listo, la hizo. Pero yo no sé si de verdad él está comprendiendo el significado de la suma. Eso con respecto a la parte cognitiva. En la parte conceptual, podemos decir que... A pesar de que esos verbos no eran observables, sí reflejaban algunas acciones que nos permitían relacionarlas con los procesos generales. Entonces, por eso, desde nuestro punto de vista, eso hace parte de la parte cognitiva, porque esas acciones están directamente relacionadas con los procesos generales que les estaba mencionando ahorita Guillermo. Con respecto a la parte conceptual y gracias al tutor,
de nosotros, nos hizo un comentario de énfasis con respecto a la cantidad de derechos, de cómo se abordaba en esa cuestión. Entonces eso sí, en esta parte sí va agradecido totalmente a él. Bueno, no, porque nosotros no lo habíamos tomado en cuenta. Por ejemplo, nosotros decíamos, mirábamos los estándares de de primero a tercero, listo. Y habían una cantidad impresionante, pero si mirábamos los derechos de primero a tercero no era la misma cantidad, no respondían a la misma cantidad por grado, ¿sí? Entonces 15 de hecho, y en algunos grados habían más derechos que en otros, ¿sí? Como que había más énfasis. Por otro lado, los pensamientos no se trabajaban de igual manera y en los primeros grados se observaba que se trabajaba bastante el pensamiento numérico, ¿sí? En una parte del documento nos menciona que no tienen un orden particular, que no son secuenciales los derechos. Nosotros hacemos ahí como una crítica diciendo que sí debe haber, en algunos casos sí hay una jerarquía, y en las cuestiones que nos mostrábamos, bueno, que estábamos complementando con el grupo era, por ejemplo, el primero de grado primero y el segundo derecho de grado primero, que decía, primero, sabe contar, y el segundo es que realiza una comparación a partir de una cantidad de números. Entonces, para poder realizar esa comparación, decir la cantidad de elementos que hay, tiene que saber contar. Si no sabe contar, no puede pasar a ese segundo derecho. Entonces, decíamos que sí tenía que, en algunos casos, esa jerarquía. En la presentación de la Línea de tiempo de toda la parte reglamentaria del currículo, ¿sí? Con respecto a la dimensión cognitiva, dice que se trabaja por encima. Y yo pienso que la dimensión cognitiva profundiza porque con la misma formulación de los estándares. Entonces, se especifica cada una de las competencias que se quieren alcanzar en cada uno de los ciclos, ¿sí? En cada uno de los niveles. Se especifican los procesos, algunos en forma general y otros pienso que esta parte sí
profundizar en los derechos básicos de aprendizaje. Nosotros en la parte de los derechos básicos de aprendizaje, en la parte de los derechos básicos de aprendizaje vimos muy por encima lo que fue la estructura de los derechos y también vimos muy por encima lo que trabajamos nosotros, los de las dimensiones. Nosotros nos falta explicar un poco más la dimensión conceptual en los derechos básicos de aprendizaje, profundizar un poco más en los derechos básicos de aprendizaje. Sí, muy sencilla, simplemente de pronto estoy equivocado, pero que sí, creo, me atrevo a asegurar que en el análisis de la dimensión cognitiva no se hizo de la forma adecuada, pues en tanto en el de los estándares, tanto que habla de, hay dos brazos en una grafiquera donde habla de conceptual y procedimental. Ahí quisiera que me aclararan por qué esos dos conceptos en el Un comentario pues es que no vi que desarrollaran la dimensión en los fines de la educación, los fines políticos, y una pregunta es en la dimensión cognitiva, ¿cómo se relaciona las cuestiones conceptuales y procedimentales en la noción de competencia y o en la noción de ser matemáticamente competente? Empezamos con la diapositiva número 7. Estaba como algo, no sé si era nervioso, titulando un poquito con respecto a la dimensión conceptual, ¿sí? Entonces no sería para los expositores, sino de pronto como para el grupo que nos retomaran esa partecita y cómo ellos la evidenciaron. Y también de pronto pues faltó una gran parte de socialización con respecto a los DBA, que los hubieran profundizado de acuerdo con la compañía que le hace un momento. La diapositiva número 8, por favor. En esta diapositiva hacen una división de la actividad matemática en la parte conceptual y la parte procedimental. Solicitaría de pronto que se hiciera una aclaración. Esa parte procedimental tiene que ver, pues, por la organización del esquema con el uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico. Si me pudieran ampliar un poco esa partecita, la relación, les agradecería. Vincularlo de pronto con algún tipo de unión en el esquema que está como... Ok, ¿ya? ¿Me escuchan? Bueno, yo voy a amplificar un poco la información respecto a los ideogramas que se presentan porque como tal mapas conceptuales no son. Primero, en la dimensión cognitiva, nosotros analizamos que existen procesos cognitivos que se generan a partir de actividades que están presentes en todas las actividades matemáticas en torno al conocimiento. La división que se está realizando allí, conceptual y procedimental, no la estamos haciendo en torno a la actividad matemática, sino que de pronto por la disposición se genera esa confusión, sino que la estamos haciendo en torno a los conocimientos matemáticos que se presentan. Los conocimientos matemáticos, entonces el documento nos explicita que pueden ser de tipo conceptual o de tipo procedimental, y que al ser abordados es cuando se generan estos procesos cognitivos por medio de la actividad matemática. Entonces, se presentan de igual manera en el documento este conocimiento conceptual. Entonces, por ejemplo, quisimos verlo cómo se veía abordado en el documento, cómo a partir de un conocimiento conceptual se llegaba a un proceso cognitivo, y por eso vimos ese ejemplo de identificar y utilizar. Entonces aquí estamos utilizando conceptos como la potenciación, la radicación y la logaritmación, están muy enfocados al concepto, y a partir de él se llegan a procesos cognitivos como son las representaciones matemáticas y
la resolución de problemas. Igualmente miramos desde los conocimientos procedimentales, si era abordado, entonces vimos que hay, por ejemplo, un caso muy específico en el que dice usa procesos, de hecho la palabra proceso es muy explícita, inductivos y de lenguaje algebraico para, y entonces allí ya se llega al proceso cognitivo, que es formular y poner en prueba conjeturas. No sé si eso aclara en parte la inquietud que tienen. Y el otro ideograma que presentamos, sí, por favor. En él lo que intentamos hacer es, nosotros hicimos una asesoría con el Centro de Español de la Universidad, con un muchacho que tenía una carrera de ingeniería. Entonces el chico no tenía ningún conocimiento de lo que estábamos hablando y el chico nos decía, no entiendo nada, no sé de qué están hablando. Y nosotros decíamos, interesante el ejercicio porque precisamente estaba orientado a alguien que no conocía las directrices que orientaban los diseños curriculares en el país. Entonces nos hizo reformular algunas cosas, y es por qué analizamos esos documentos y por qué son relevantes para el análisis. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el gobierno quiere, en un proceso de estandarizar los diseños curriculares, bueno, estandarizar no, unificar diseños curriculares, generó dos acciones. Uno era establecer una normatividad y segundo, establecer unos documentos que sirvieran de referentes comunes. Por eso los colocamos en paralelo. O sea, el uno complementa al otro. Desde la normatividad, entonces, establece una ley que es regulada por un decreto, y ese decreto es el que nos permite a nosotros establecer criterios para la elaboración del currículo. Paralelamente, tenemos los documentos que sirven de referentes comunes, ya no estaban regulando, sino orientando a las instituciones educativas, y lo hacen desde unos lineamientos que a su vez generan unos estándares y orientan unos derechos básicos de aprendizaje. Sí, sobre los fines, nos preguntaban que no abordamos la parte de los fines personales. Pues los fines formativos están dentro de la dimensión cognitiva, es decir, están en esa dimensión. Y pues en esos fines pues apuntamos a las capacidades personales que desarrollan. Entonces pues si miramos el ejemplo, pues ahí está, es uno de los que aparece, el desarrollo de el anterior, el desarrollo de las capacidades de razonamiento lógico, el ejercicio de la abstracción, el rigor y la precisión. Eso es personal, está desarrollándolo en él. Ya miren en la parte apunta lo mismo, pero entonces en su desempeño social. Entonces eso sería pues como la aclaración en cuanto a los fines que nos están haciendo pues la pregunta. En cuanto a los DBA, en los DBA nos dicen que hablamos básicamente de la estructura y que tomamos pues faltó profundidad en los análisis. De pronto en lo que te muestra en las diapositivas sí falta información de lo que hicimos, pero tomamos desde el enunciado nos dimos cuenta que no es tan fácil el enunciado ponerlo en una o en otra dimensión, porque tiene dos características. Está escrito como expectativa de aprendizaje y entonces eso estaría en la dimensión cognitiva, pero también está fundamentado en contenidos. Entonces también hace parte de la dimensión conceptual. Lo mismo nos pasó con los ejemplos. Hay ejemplos que hacen parte de la dimensión cognitiva y hay ejemplos que simplemente son procedimentales. Entonces, pues no es que haya faltado profundidad, tal vez creo, sino que no es tan fácil. Creo que no es muy. Bueno, la pregunta que decíamos que abordaban la dimensión conceptual por encima, algo así. No sé si yo dije eso, no me acuerdo. A ver, dicho algo así, pero bueno, no sé por qué. Quiero que me sale una pregunta. Porque no entiendo por qué dice que la abordamos por encima. Que en el documento se aborda por encima, cuando allí yo especifiqué pues, que estaban los pensamientos y que en el nivel de disciplinas académicas ellos hacían una aclaración antes de los pensamientos. Entonces, pienso que sí se desarrolla el documento. Sí, en referente a la parte de la dimensión conceptual,
Si nosotros nos referimos a la teoría curricular, en las expectativas de aprendizaje, hay una caracterización de esos conocimientos, conocimiento conceptual y conocimiento procedimental, y a partir de ello nosotros podemos organizar los contenidos, siendo como una relación desde el proceso cognitivo, a llegar al conceptual, a definir estos conceptos. Entre nosotras quisimos como dar ejemplos a partir de los estándares, y por eso aparece abajo de conceptual ese estándar, tratando de dar ejemplo a ese conocimiento, y lo mismo en el procedimental. En cuanto a la diapositiva 7, el nivel de disciplinas académicas lo tomamos de acuerdo a que el componente de este nivel en esa dimensión conceptual es la historia y epistemología de las matemáticas, y por lo tanto el apartado de los estándares decía o trata todo lo que es la historia del pensamiento lógico y el pensamiento matemático, cómo se iban definiendo, enunciaban a Piaget, cómo se separaba el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, y a partir de él iban desglosando los otros pensamientos. Y se ve en el nivel de planificación para los profesores, ya de acuerdo al componente de contenidos, puesto que en cada pensamiento implícitamente se pueden abarcar todos los contenidos que son requeridos para diferentes grados. Listo, entonces mi comentario es hacia la diapositiva 7. Me dicen que los derechos básicos de aprendizaje como conjunto de saberes significativos y relevantes que organizados por grados de 1º a 11 que garantizan la igualdad educativa. Entonces ahí, pues mi pregunta es, ¿será que sí garantizan la igualdad educativa? Por lo menos garantizan que se alcance el estándar. Sí, Bien, bueno, pues de todos los grupos noto que fue el único que presentó el objetivo, lo que buscaba la actividad. En algún momento nosotros lo tuvimos, pero decidimos suspender. Bueno, en cuanto a la estructura, pues pienso que pues se mantuvieron en la parte de diapositivas muy densas, utilizaron mucho texto. El grupo menciona que no encontraron relación con la parte formativa, la dimensión formativa, y pues ya hemos más que, al menos en forma sutil se evidencian en el texto. Por ejemplo, en la página 49, cuando menciona Novak y a otros. Lo mismo, bueno, en cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, de pronto pienso que hizo falta como presentar un esquemita como otros grupos, como una pequeña imagen que facilitara la comprensión. Esto en cuanto a la estructura, cuando habla de la estructura es una de las primeras diapositivas, la letra es muy pequeña, lo que dificulta al lector la comprensión de la misma. Este esquema, sí. Y pues de pronto, bueno, al menos de los diferentes grupos, noto que fue uno de los más seguros, pero entonces al hacer énfasis en la parte histórica, de pronto le restó tiempo a las conclusiones que son como más relevantes en este trabajo.
En la diapositiva donde nos habla de cada una de las dimensiones, no me acuerdo cuál es el número de los estándares. Entonces, en esta diapositiva nosotros nos damos cuenta que no se hizo un análisis no se hizo un análisis profundo de ello. Porque nosotros al decir que la dimensión contextual, las fracciones como tal, no entendimos, ahí no se entiende qué quiere decir que en la dimensión contextual las fracciones como tal. Entonces no vemos un enlace real de lo que es una dimensión conceptual, que tenía que hacerse un análisis preciso con cada uno de ellos. Lo mismo en la cognitiva cuando dice que el estudiante debe interpretar diferentes representaciones de fracciones. No entiendo qué significa eso, que el estudiante debe representar diferentes representaciones de fracciones. O sea, no hay un análisis profundo, lo veo un análisis muy somero. Y en las otras dimensiones ni siquiera las tocamos, no tocamos ninguna de las dimensiones, entonces yo no veo un análisis del trabajo en sí, de lo que se requería en el trabajo. Felicitar al grupo, veo mucha seguridad en los centros de la exposición. Sin embargo, pues cuando nosotros estamos viendo la exposición debemos estar más tranquilos y evitar ciertas muletillas que se convierten en una herramienta permanente. Mencionaste mucho como tal, muchas oportunidades, y es importante que pues ya evitemos ese tipo de situaciones. Yo sé que hay palabras que se nos hacen más comunes, pero entonces creo que se notó un poquito más, pero hay mucha seguridad en la exposición. Quiero referirme a la última diapositiva. ¿Cuál es la última de conclusiones? No lo alcanzamos a ver por el tiempo. En el segundo aspecto dice que los estándares básicos de competencias. ¿Lados o lados? Dice que los derechos básicos de aprendizaje se refieren a todo lo relacionado con los objetivos y el centro es el estudiante. Quisiera que de pronto nos especificaras un poquito más al respecto cuando hablamos de la dimensión cognitiva referente a los objetivos a que se refiere. ¿Sí? Ampliar en detalle, ya que no tuvimos la oportunidad de ver esa presentación. Listo. Con el fin de poder justificar el propósito del documento de los estándares. Me quedó un poquito cortado, por eso quiero preguntarle lo siguiente. Si uno hace una referencia pues, histórica, que me pareció muy interesante, me quedó claro que no lo sabía, creo que era con el fin de precisamente justificar ese propósito, es decir, establecer una postura. Quisiera saber cuál es la postura de ellos como grupo referente al propósito de los estándares. Si se cumple o no se cumple. ¿Listo? ¿Menos? Grupo 6. 5 minutos para tu defensa. Voy a la primera. Igualdad educativa. Empezamos con la diapositiva número 7, en la que unifican el criterio con respecto a la igualdad educativa. Lo que nosotros queríamos expresar con respecto a los DBA son de pronto objetivos a los cuales tenemos en todas las instituciones a nivel nacional. De pronto no una institución trabajando un objetivo y la otra tomándolo como un segundo término. Hoy en día los DBA dan la pauta, digamos, progresivamente, que son prácticamente los conocimientos básicos que debe tener ciertos estudiantes en cada ramo. Entonces, nosotros estamos haciendo la igualdad educativa con respecto al conocimiento, generalizando en toda Colombia, porque sabemos que hay diversidad de género, llamémoslo así. Quiero, profe, yo. A las fracciones, lo que decíamos era un ejemplo con respecto a esa parte. Coger un estándar específico y analizarlo para poder llegar a aplicar lo que entiendo el grupo 6, algo del abogado diablo. Cogen solamente un estándar particular cualquiera y lo que hacen es intentar mirar en un estándar cómo se ven las dimensiones. No, las dimensiones en general, cómo se ven todos los estándares. Correcto, sí. Coger un ejemplo particular. Sí, quiero en ese sentido y en esa observación que se hizo
aclarar lo siguiente, porque a veces de pronto somos un poco fuertes en el sentido de hacer una observación o una crítica, ¿no? Entonces, solicitar de pronto el aclarar que no es falta de análisis o conocimiento de las dimensiones como tal, ellas se analizan. Lo que pasa es que en la diapositiva como tal, ya lo dijo el maestro, se presenta el ejemplo de un estándar como tal y se analiza cuáles de las dimensiones se abordaron con mayor énfasis en cada una de ellas. Por eso... Es un poquito más lo que los demás se hicieron de otra manera, ahora sí. generar las dimensiones y, por ejemplo, cogemos más bien un estándar, otra forma diferente de abordar las funciones. El mismo problema se abordó de otra forma. Correcto. Presenta más dificultantes al dedicarse a un caso en concreto, de pronto eso se limita uno demasiado a un contexto específico. Pero bueno, sí, claro. Una técnica válida, ellos pueden abordar. Claro, A diferencia, entiendo un poquito que quisieran hacer. Hicieron el trabajo que hicieron todos los demás, sino que decidieron abordar de otra forma diferente. De esa manera. Nosotros no quedó claro, y particularmente ahorita en este caso, que no está, claro que está, pero no está. De pronto hay la limitante un poco de la parte del tiempo, es un poco de presión, ¿no? Para todos, obviamente, y entonces en ese afán por cumplir con eso, a veces en las mismas diapositivas o en la misma explicación falta aclarar estos ejemplos, al igual que obviamente presento excusas. De pronto nos pasa a todos por la misma situación del nerviosismo un poco, utilizamos sí algunas muletillas y otras, pero eso es al principio. Sí, correcto. Sí, correcto. Y la parte de acerca de la pregunta que nos hicieron con respecto a las conclusiones 2, la última, correcto, donde se habla de, pues, bueno, hay una en donde dice que cuál es la postura nuestra como grupo relacionado a... Entonces, bueno, quiero ir primero allá. Se hizo una reseña histórica que nos parece importante para saber hacia dónde desembocan todos estos esfuerzos que se han hecho por mejorar la educación en Colombia y cuál ha sido como su recorrido histórico. De pronto llegamos un poco más al pasado de lo que otros grupos. Sin embargo, la postura personal y de grupo como tal, creo, es de que todos estos esfuerzos que se hacen con los lineamientos, con los estándares de competencias y con los mismos DBA, son con el fin de mejorar lo que es la educación matemática como tal. Sin embargo, la posición nuestra y la posición general es que se quedan cortos, o sea, por más que se haga esfuerzo y este documento que es nuevo, los DBA y apenas están implementándose en las instituciones, vemos que hay muchos vacíos todavía como para llegar a eso que es la excelencia como tal, porque se habla de un país más educado y de mejorar en procesos matemáticos, pero falta mucho, entonces es la posición personal que tomamos de acuerdo a eso. Pero también quería aclarar lo siguiente, casi no tenemos historia, ¿no? Empezamos un recorrido como por fechas más que cualquier análisis desde el 91 y no hacemos, digamos, un contexto o un reconocimiento de los fenómenos políticos de ese momento. Empezamos a estudiar unos documentos casi que traídos de otro lado y pretendemos nosotros meterlos a la fuerza y que quepan sin hacer ningún tipo de arreglo, de adaptación o estudio, y si allá funciona me parece que aquí también. Entonces, por ejemplo, en cuanto a mí, no tengo una posición todavía definida porque estoy como en un reconocimiento digamos, de esa parte. Nos hablaban sobre nos pidieron esquemas
en la parte de los DBA. Nosotros quisimos en esa presentación hacer más bien, en la diapositiva 8, como igual que lo pasó en los estándares. Quisimos ejemplificarlos, darles ejemplos y analizar el ejemplo, pero obviamente por cuestiones de nerviosismo y de tiempo no se hizo lo que esperábamos con esos dos ejemplos que teníamos ahí, que era analizar si realmente estos DBA se aplicaban o estaban relacionados con el estándar. En este caso es el primer DBA que se encuentra en primero y lo relacionamos con el primer estándar de ciclo 1 que es de primero a tercero. Entonces se pretendía dar esa explicación ahí. Lo mismo nos pasaba con la situación cognitiva. Elegimos el estándar de reconoce en su entorno formas geométricas para trabajarlo con el pensamiento espacial y geométrico, y sistemas geométricos. En ese caso pretendíamos mirar qué tan acercado, tan aterrizado estaba el DBA en este momento respecto a los estándares y si lo alcanzaba o si podía llegarse a explicar los estándares, que eran una de las preguntas que nos estaban haciendo ahí. Sino pues, por cuestiones de nervios y de tiempo faltó esa parte. Bueno, pues con respecto al grupo 1, me pareció muy pertinente y excelente el análisis que se hizo de la normativa desde la Ley General de Educación en el tiempo. Y a la vez analizando como las dimensiones que iba trabajando cada uno de esos, pues de esas leyes. Me parece que falta profundización en el análisis de los estándares en la dimensión cognitiva. Pues ya he dicho en varias oportunidades, o hemos dicho en varias oportunidades, que los estándares nos están dando como lo que pretendemos alcanzar con los estudiantes, algo así como los objetivos que pretendemos. En la diapositiva número 4, creo que es la anterior. Sí, entonces ahí enuncia los fines de la educación, unos fines de la educación, pero no se hace referencia a qué artículo, qué fin. Sí, como la parte legal, sí. Entonces no sabemos dónde ubicarnos. Y ahí dice, por ejemplo, una educación básica de calidad para todos, ¿sí? Pero no dice en qué parte podemos ubicar eso, o de dónde la sacamos, la fundamentación. Creo que lo que podemos, no sé si se refieren a eso, o sea, lo que quieren es, si no lo comparan con la clasificación de artículos, ¿sí? O sea, los primeros políticos, o sea, están como volando ahí simplemente. Ya no entendieron. Bueno, pues tu idea es de que no lo ubiquen en una dimensión particular o en un nivel particular. Y yo entendía lo de Marta era que no se justifica desde una cita, desde la parte legal. Es la fundamentación en las dos. Yo la entendí de otra forma. Pienso que las diapositivas son demasiado generales, entonces una persona que no conozca sobre el tema y las lee va a quedar perdido realmente. Sí, de pronto con el respaldo de la explicación pues es diferente, pero son muy generales. Y pues noto que falta el número de la página de la diapositiva, la numeración. Pues eso de pronto por falta de tiempo, yo también comparto lo que comentaba Martica, la parte inicial donde haces el reporte histórico, eso fue espectacular. Faltó sí un punto más de tiempo tal vez, o más precisión en manejo de la explicación de las dimensiones, por ejemplo en los derechos básicos de aprendizaje. Y cuando se llega a las conclusiones quedamos cortos, ¿cierto? Nos hizo falta tiempo. Quisiera de pronto que nos comentaras acerca de lo que se enfoca acerca de la metodología hacia las competencias que lo muestran en el último apartado de las conclusiones. Vale. Ahora sí,
No, es que levantamos la mano, pero era por el grupo. Es que no puedo ver. No entran en el tema de matemática los centramos en cuatro aspectos nosotros, pero entonces no hemos relacionado eso con respecto al primero. Y el segundo era, por ejemplo, establecer en las conclusiones, no se establece, por ejemplo, una relación de los estándares con los derechos básicos. Si miramos la última diapositiva de las conclusiones, no encontramos una relación de los estándares con los derechos básicos, y era parte de la actividad poder hacer eso. Relacionado con las conclusiones como tal, ya que está la diapositiva allí, de pronto por tiempo faltó ampliar un poco más las dos o las tres últimas, porque en cuanto a la redacción como tal, se ahorra en espacio, pero si no hay el tiempo, o sea, no tiene, digamos, es más de forma, no tiene la redacción de una conclusión como tal. Es apenas más esa observación. Bueno, primero que todo, el tiempo. No, ya con la idea. Gracias. Bueno, con relación a las inquietudes, desafortunadamente usted sabe, en el tiempo de correr, pues uno deja muchas cosas. Me profundicé al inicio y el grupo quiso pues dar una visión general desde el inicio para ubicarnos en una normatividad. Era uno de los objetivos de trazar una ruta. La trazamos, de pronto pues por el tiempo sí dejamos de analizar cosas, como por ejemplo las conclusiones, que sí en general engloban todo lo que habíamos visto, lo que expusimos en nuestro trabajo, en lo que pretendíamos con la actividad 1.2 de comprender, por ejemplo, la normatividad colombiana. Cómo la llevamos y cómo esto nos va a ayudar para el proceso educativo. Entonces empezamos por eso. Los fines, cuando yo hablé de los fines ahí, y nuestro grupo, eran unos fines especiales que se tocaban en los estándares. No era, y era una comparación con los fines de la educación. De pronto por el tiempo de correr, pues no lo pude hacer, pero era una comparación de los fines de la educación con estos fines que aparecen en el documento. En este documento pues tiene mucha relación los fines de la educación con la calidad, con la formación matemática y con la parte de la parte democrática. Cuando hablamos de la parte democrática hablamos de la parte política. Entonces ahí vamos haciendo la relación. De pronto por falta de tiempo
se presentó la dificultad, pero tenía una relación directa, tratar de hablar sobre los fines de la educación matemática con esa visión que daban los estándares. Con relación a esa parte, la relación con los estándares básicos y ya las conclusiones, si me dejan ver, nosotros estamos hablando de comprender la normatividad, y clara, yo creo que el grupo pudo darle la visión de la normatividad colombiana, las herramientas para el diseño y el desarrollo curricular, y las herramientas para potenciar el pensamiento matemático. Y nos quedó falto hacer esa parte, cómo potenciamos el pensamiento matemático desde los diferentes niveles. Estábamos hablando de los niveles, de los diferentes niveles y de las diferentes dimensiones, que nosotros estábamos bien. Entonces, era cómo potenciarlo desde la teoría curricular y ese pensamiento matemático. Nosotros lo queríamos explicar y pasar a decir. Con respecto a la dimensión cognitiva, desde el documento se encuentra la noción de competencia que es abordada en el estándar. Como las habilidades para desarrollar y que se valora de acuerdo al nivel de desarrollo. También se hace referencia a la expresión matemáticamente competente, donde está el saber qué, el saber cómo, cuándo y por qué, y las desafíos. Entonces ahí está la parte cognitiva, está explícitamente en el documento porque está desarrollada por una competencia que es una expectativa de aprendizaje. Como consciente en la planeación ya curricular o la planeación del área, ya nos expresamos en el indicadores de los. Ya tenemos por último, quería como aclarar no solo la presentación que queríamos dar, volviendo a la presentación base, que en el criterio de la actividad, no conoce la normatividad colombiana, conoce toda la teoría cultural, pero no conoce la parte colombiana, la normatividad. Entonces, por eso, digamos, ese esquema, digamos que es una persona que lo vea y es una parte, está pidiendo otra cosa, entonces sería como dar la explicación, que es lo que tratamos de hacer en la presentación, de cada una de ellas para la escritura de los documentos. Y cuando habla a la expresión, una educación básica es hablar para todos, la perspectiva de los niños. Nosotros la tomamos relacionado con el enfoque por la educación tanto matemática como la educación social. Y tomamos como referencia el documento de los niveles superiores, donde podemos ver que en la parte social de las otras dimensiones, hay información superior que nos habla de la parte social y sociológica y la parte de todas y todas que está relacionada con una educación para toda la sociedad, para todos los estudiantes. Bueno, primero que todo,
actividades, pues todo se va complejizando, que tienen que poner ya en práctica lo que aprendieron en la actividad anterior para la siguiente y así van a continuar. Entonces, definitivamente las actividades van creciendo y pues el se va ampliando. Pues, ¿qué he visto hoy en las presentaciones? Pues, la mayoría de los grupos hicieron un recuento histórico de la normativa curricular en Colombia. Me parece que es pertinente para dar contextualización a la actividad, pero quiero hacer claridad en que eso no era un requerimiento de la actividad. Entonces, esa decisión de dedicarle tiempo a esa contextualización que hicieron, pues les quitó tiempo para otras cosas que sí eran requerimientos. Por ejemplo, no vi muchas contribuciones, digamos, en lo que ustedes, digamos, o críticas que hagan, digamos, a los apuntes o a los mismos documentos que se solicitaron, pues, analizar. No vi que ustedes de pronto justificaran esos aportes. Por lo tanto, eso hacía parte de dos criterios de evaluación de la actividad y considero que la actividad quedó corta en esos aspectos, ¿sí? También creo, y por lo que pude ver en estas reflexiones que ustedes hacen al final, me parecen enriquecedoras porque tal vez en las presentaciones uno no alcanza a apreciar lo que tienen en los escritos, en sus documentos finales, ¿sí? Porque yo sé que en sus documentos finales pues está la profundidad, digamos, de sus análisis. Y tal vez las presentaciones hay veces están como, pues sí, son reducidas, son más concretas, pero algunas veces no alcanzamos a ver esa profundidad, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta el tiempo, ¿sí? Yo les sugiero primero que los compañeros del grupo le vayan avisando al expositor. Es que es complicado para el expositor estar pendiente de lo que tiene que decir, de abordar todo lo que tiene que decir y además del tiempo. Entonces yo les sugiero que los compañeros lo estén apoyando diciéndole, mire, le quedan 2 minutos, empiece y revise las diapositivas que son más importantes y que cubren de pronto la mayoría de los requerimientos. Esa es una sugerencia que les doy, ¿sí? La otra pues es tener en cuenta lo que ustedes ingresan a la presentación que digamos está parte de los requerimientos y decidir si vale la pena o vale la pena mejor presentar todo, ¿sí? Entonces, a lo que me refería era que las reflexiones que hacen dan cuenta de pronto de lo que faltó en la presentación, de lo que faltó por decir, y me pareció muy interesante cuando ustedes se defienden, porque ahí es donde está, digamos, el análisis que ustedes hicieron, y eso es lo que nos interesa, ¿sí? Ahora, por otro lado, yo quisiera hacerles unas preguntas de reflexión, digamos, para todos los grupos, y quiero que ustedes se ubiquen en que la normativa curricular colombiana o la de cualquier país está para darnos información o para hacer guía para la planificación de nosotros los profesores, ¿sí? Ese es el fundamento digamos, de que existan esos documentos. Y ustedes me imagino que han leído en los apuntes, han visto en los videos lo que sucede con la problemática de la planificación, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que a la luz de eso ustedes reflexionaran si esos documentos para cualquier profesor de matemáticas en Colombia, esté en el Cauca, esté en La Guajira, esté en el Baupés con los grupos indígenas, o esté en una comunidad rural o esté aquí en Bogotá, ¿realmente ustedes consideran que esos documentos dan claridad para que un profesor haga una excelente planificación de una hora de clase o de un tema de las matemáticas? ¿Sí?
¿Qué le haría falta a esos documentos? ¿Cómo sugerirían ustedes, claro, bajo digamos, teniendo en cuenta la autonomía curricular? Es decir, sin tocarla, ¿consideran que los documentos podrían ofrecernos más información? ¿Sí? ¿Qué le anexarían ustedes? ¿Qué le quitarían? ¿O qué creen que un profesor, cualquier profesor de Colombia necesitaría para poder hacer una buena planificación? ¿Sí? Esa sería una pregunta. Y pues me gustaría, si se pudiera, no sé porque el tiempo lo dice, pero si no, pues que al interior del grupo lo pudieran charlar, porque ese era, digamos, una de las cosas que nos hubiera gustado que estuviera, digamos, en el documento, pues obviamente en el análisis de los dos documentos. Hay cosas de forma, por ejemplo, vi siglas con puntos. Esas siglas con puntos no están, no funcionan. Sí, mucho texto en las diapositivas, pero pues la mayoría de los criterios los cubrieron, entonces pues felicitarlos. Esta es la segunda, entonces tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir progresando, tenemos que seguir mejorando. Esto es un proceso. También he visto que hay componentes que todavía no las ubican bien dentro de las dimensiones. Claro que sé que a medida que van llegando los diferentes análisis del currículo, ustedes van a poder aprender o las van a ubicar mejor. De todas maneras, yo les voy a hacer esos comentarios en el documento final, pues para que tengan un poco más de claridad, porque pues acá no tenemos mucho tiempo. Te doy la palabra, Andrés. Listo. Desde la parte de contenido del módulo. Hoy fue evidente, seguramente un poquito más que lo anterior, el manejo del tiempo. Y es claro que quien se siente acá no es el único responsable de que la presentación cumpla con los requerimientos. Es responsabilidad tanto de que se sienta acá como los otros 3 que están allá. Entonces, Pato les ha hecho una sugerencia. Pues si mis compañeros pueden apoyar mi trabajo, o voy muy lento o va muy despacio, pues agilicen un poquito. Pero también hay algo más de fondo detrás de eso, y es de que no esperen que el que va a presentar, o no debería ser así, es una sugerencia, que quien presente sea el último en mirar su presentación. ¿Eso a qué va? De que el presentador asume que lo que está escrito acá lo entienden todos. Pero la pregunta es, ¿será que al menos mis 3 compañeros están entendiendo lo mismo que yo quiero decir? Entonces, antes de enviar cualquier documento, que haya pasado por las manos de los 4. Yo sé que es por cuestiones de tiempo, y lo constato todas las mañanas cuando ustedes envían documentos, el trabajo que ustedes están haciendo. Efectivamente, como decía Pato, esta mañana apenas me levanté, 5:30 de la mañana, había gente que ha enviado documentos a las 12:30, a la 1, a las 2. Esta gente trasnocha muchísimo, y somos conscientes de que eso es un sacrificio que están haciendo, y por eso la entrevista, ¿se acuerdan que cuando estaba en la entrevista conmigo y con Pedro? Perdón, con Pedro y conmigo. ¿Cuánto tiempo tiene pensado dedicar a su maestría? 10, 12 horas. Le juramos que le están dedicando más de las 10 y las 12 horas a la semana. Lo sabemos por experiencia, y lo hemos constatado, de que le están gastando hasta 18 o 20 horas a la semana, y más. Esto les va y mientras que aquí es una disciplina y se van dando cuenta de eso, pues se van organizando también ustedes en su tiempo. Entonces, a lo que voy es, si una presentación se me da sin numeración, si una presentación se me da con un error de ortografía, si una presentación se me va con... no es responsabilidad que está acá al frente, es responsabilidad de los 4. Y eso muestra que fue que o alguien no revisó o solamente una persona se encargó de la presentación. Claro, alguien tiene que ser responsable, pues sí, digamos, normalmente quien presenta arma la presentación porque es quien va a desarrollar las ideas.
Pero por favor, antes de que yo diga voy a enviar la presentación, compañeros, ya está la presentación, por favor, revísenla. Alguien se puede dar cuenta, mira Carlos, se te fue una diapositiva sin número. O mira Juan, se te fue una diapositiva con letra muy pequeña. O, ¿sí? Entonces es importante que el mismo grupo nos demos cuenta, María, hay mucho texto en esa diapositiva. Puedes decir la mitad, puedes escribir la mitad y la otra mitad la dices. ¿Cierto? Eso es de todos. A todos nos pasó, a todos nos ha pasado, todos estamos aprendiendo, entonces no se preocupen. Esto no es grave, sino que nos hemos sido conscientes de eso. Unos pecamos por diapositivas o con mucho texto y otros nos vamos al otro extremo, diapositivas que no dicen nada. O las dicen, pero si uno las explica con más detalle, listo. Todo pasa en los dos extremos. Listo, no hay problema. Eso lo vamos perfeccionando. Hace parte, no solamente se ven a aprender de educación matemática, se ven a aprender hasta cosas tan elementales como cómo hacer una diapositiva. Estamos aprendiendo todos, a todos nos pasa. Esta es la hora que, por ejemplo, vamos a hacer una presentación en un encuentro y entre nosotros nos colaboramos. Entre los mismos tutores, cuando les hacemos comentarios a ustedes y sus borradores, nos ayudamos. Pato, ¿será que es clara la idea que le estoy comentando a mi grupo o le estoy dando muy duro o le estoy dando muy pasito? Pato hace lo mismo. Andrés, ¿será que le estoy dando muy pasito a mi grupo? O cuando calificamos los comentarios individuales, ¿será que este muchacho que estaba pensando o lo estoy interpretando mal? Fíjense más el caso de hoy. Hicieron varias preguntas, Pato interpretó una cosa la pregunta, yo interpreté otra. O aquí dice una cosa y ¿cuál fue la palabra que? Igualdad educativa. Aparentemente igualdad para todos es lo mismo. Pero podemos hablar de igualdad de lo social, igualdad de lo económico. ¿Mm? Exacto. Incluso la sola palabra calidad. Para alguien calidad puede ser buenos puestos, buenos computadores y listo. O buenas tabletas, listo. La calidad puede ser infraestructura. Para otros calidad puede ser cobertura. Para otros calidad puede ser formación de profesores. Cada ministro y cada gobierno de turno interpreta la calidad de formas diferentes. El título general mayúscula y minúscula, todo era mayúscula, solo que la primera letra era más grande, entonces había esa... Vale. Vale. Exacto, sí. Y creo, particularmente Trino fue uno de los que me mandó un mensajito. Profe, no les dé miedo mandarme mensajes. A una duda tan elemental como esa. Puntualmente, ya que Trino toca el tema, Trino me escribió: Andrés, es que veo que cuando aplico la fuente óptima todas quedan en mayúsculas. Aparentemente el tipo de fuente hace que todas sean en mayúsculas, pero se alcanza a diferenciar las altas y las bajas. Listo. No estamos acostumbrados a ese tipo de fuente, no hay ningún problema. O Andrés, no estoy seguro si utilizar fondo negro y letra blanca sea lo más conveniente. Listo. No hay ningún problema, hagan preguntas, cualquier duda que ustedes tengan es válida. Puedo citar otros documentos, puedo revisar la parte histórica, todo eso es válido. Ahora, lo que también les decía Pato, dedíquenle tiempo a lo que usted ve que puede dedicarle tiempo. Si yo veo que la parte histórica, si veo que la parte histórica es interesante, aunque no es relevante frente a otras cuestiones que son más relevantes, pues digo, si voy minuto 30 y no he terminado, me salto la diapositiva. Aquí no le vamos a castigar porque colocó 10 diapositivas y solo trabajó 8, no hay ningún problema, te las puedes saltar. Hace parte también de la prioridad. Incluso, estamos acostumbrados, como profesores somos buenos improvisando, porque no llegan los estudiantes que necesitaban, no trajeron el material. ¿Cuánto no nos pasa todos los días en clase lo mismo? Porque en una presentación no puede pasar lo mismo. Preparé 10 presentaciones, pero me di cuenta, 10 diapositivas, pero me di cuenta que en la quinta ya voy en minuto 8, lo siento, me salto las conclusiones. Alguien dijo por ahí, era mejor que hubiera saltado las conclusiones. Entonces las cosas se pueden hacer, no se preocupen porque preparan 15 diapositivas y presentan 10, no pasa nada. ¿Listo? Álvaro, Trino y... Sí, para dejar la idea. Bueno, una pequeña acotación para todos los compañeros. Nosotros ensayamos no a 9 minutos, sino a 8. O sea, sí, pues como que en nuestro pensamiento está no 9 minutos, sino 8. Bueno, una pequeña partecita ahí. La otra, de pronto que también se notó en algunos grupos, es como emitir un juicio universal, que ese facilito, varios tumbamos ese juicio con no particular, ¿sí?
Entonces de pronto al decir no se ve tal cosa, pues inmediatamente nos vamos a prestar para eso. La otra acotacióncita que tenía respecto a las diapositivas, se la hacía puntual a los colegas, pero creo que es para todos. Por la forma en que nosotros presentamos, es como demoradito la transición de la diapositiva. Entonces, en mi opinión, yo diría que es mejor no colocar efectos, porque el efecto en algunos grupos como que demora, ¿sí? Y la transición por la conectividad, bueno, entonces creo que eso hace que se demore. Entonces, una opinión es de pronto no colocar los efectos. Listo. Bueno, yo como ha sido un cambio de las opiniones personales que uno puede hacer un trabajo enfocado en el poco conocimiento y la falta de referencias que pueda tener para decir, a mí me parece que acá no está bien o está mal. Entonces uno está como en esa paradoja de que yo en mi opinión personal y la embargo por hablar de más, o mejor me limito a hacer como una descripción del texto y trabajar con los pocos documentos que estamos conociendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tan válido es dar una opinión personal ahí sin que me digan, demuéstrenme? Vale. Listo, ya voy a ese límite que hace parte también, lo que tocaba el tema, Patricia. Cada actividad tiene unos objetivos. Hay unos objetivos que son de analizar y hay unos objetivos que son de criticar o proponer. Entonces va muy ligado a la actividad. Hay actividades que la idea es describir, mostrar, presentar ciertas cosas. Hay actividades como estas que están complementadas con ambas partes. Analice los documentos, pero también sea crítico con los documentos, que era un poquito que sea referencia a Pato. Vimos que muchos grupos les fue muy bien en la primera parte, en describir. Tiene esto, no tiene esto. Independiente que sea cierto o falso. Identificamos esto, esto y esto. Listo. Pero extrañamos, ¿eso es suficiente? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Ustedes qué consideran? ¿Son suficientes los estándares? Hay que hacer esa crítica también, pero ya que tocas el tema. Extrañé, por ejemplo, análisis sobre los verbos. Creo que Alexandra tocó por ahí el tema de algunos verbos que indican cosas que se pueden ver y no se pueden ver. El grupo política, el grupo 6, que fue la última positiva que vimos, que en el ejemplo, sabe contar, sí, creo que ¿alguien puede determinar cuándo alguien sabe o no sabe? ¿Ese verbo es claro? ¿No es claro? El grupo 5 utilizó otros dos ejemplos para diferenciar lo que era conceptual y procedimental. Y en uno era evidente, como ellas decían, utiliza procesos inductivos, creo que era. Es algo más fácil de ver que simplemente sabe contar. Creo que saber contar implica muchísimas cosas. Para la experiencia que tenemos, no solamente es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquier niño puede hacer eso. Ahora, la opinión personal es bueno colocarla. Bueno, entonces ahí hay dos. Listo, Paco. Es que a eso iba, hay dos momentos ahí interesantes. La opinión personal es que diferenciamos dos tipos de momentos. Los documentos que presentamos como grupo se supone, no, está acordado que es la discusión que hemos tenido como grupo y hemos acordado. Ahora, necesariamente no tenemos que estar de acuerdo los cuatro para poder escribir el documento. Si ustedes recuerdan, de una vez me paso al siguiente punto que tengo acá, parte del trabajo en equipo es que debe haber al menos un líder por cada actividad. Un responsable de esa actividad, sería lo ideal. Si ustedes revisan el documento de cuestiones generales, hay unas indicaciones pequeñitas de cómo facilitar el trabajo. Y es que si yo, por ejemplo, soy responsable de la actividad 1.2, tenemos discusión, porque hay unas discusiones en todas las actividades, alguien tiene que decidir finalmente cuál es la posición del grupo. ¿Sí? Esto representa la idea del grupo. Puede que estemos de acuerdo los cuatro, puede que tres estén de acuerdo y uno esté en desacuerdo. ¿Listo? El espacio que tenemos acá de discusión permite claramente mostrar las diferencias personales. Aunque mi grupo presentó esto, yo considero que deberíamos ir un poquito más y digo esto. Segundo espacio personal. Tercer espacio personal, los comentarios individuales. ¿Sí? Pero en cuanto a documentos de borrador, documento final y presentación, esperamos que haya un trabajo de grupo. Repito, no implica que se anulen los comentarios individuales. Implica que yo tengo que manifestar ante mi grupo lo que considero, y obviamente es cuando entran los argumentos de uno y otro. ¿Listo?
Es que de pronto no me hice entender, yo me refiero a esos comentarios sin tener una referencia, sin tener a quién referirme. Nos ponemos de acuerdo en decir... Ah, no, claro, pues... pero tenemos que hacer una referencia de una autoridad o de un libro, ¿o no? Sería lo ideal, pero no siempre la vamos a tener a la mano. Sería lo ideal, pero no es que diga, es que yo no me acuerdo quién dijo que solo sé que nada sé, que no lo puedo decir, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que pasa es que efectivamente, entre más argumentos yo dé, pues más peso coge mi idea. Inclusive me acuerdo voy a tomar, espero ser equitativo, tomar ejemplos de cada grupo. Grupo 3, cuando decían, creo que fue de los pocos grupos que defendió a capa y espada porque sí se aborda la dimensión formativa en los estándares. Los demás dijeron, se aborda tangencialmente un poquito, tal vez no se ve, otros dijeron, no se evidencia nada. El grupo 3 fue radical, dice, sí se evidencia y hay prueba de esto. Hay citados tales autores y esto. Listo, hay unos argumentos de peso. La pregunta es, los que dijeron no se evidencia, ¿tienen el argumento de peso para decir no se evidencia? Habrán argumentos, los pueden haber, no es bueno o malo, pero entre más argumentos yo dé, puedo decir, o le puedo debatir la idea al grupo 3. Aunque existen a tales autores, dése en cuenta que en otra parte del documento tal cosa. Pero yo puedo decirlo claro, no me acuerdo, o no sé en qué parte del documento dice, claro, la opinión es abierta. Es decir, creo que parte del pensamiento, libre pensamiento es manifestar lo que se opina. Con argumentos o sin argumentos, pase parte de la discusión. Y varios se dieron cuenta, oiga, sí, creo que sí, si se aborda la dimensión formativa, este grupo tiene razón. O si se aborda la dimensión formativa, pero no tanto como creíamos. ¿Listo? ¿Vale? Listo. ¿A quién le robé la palabra? Después de Trino, ¿quién seguía? ¿Seguía Lisandro? Qué pena. De pronto comentando lo mismo que decía Alvarito, de la presentación, de las cuestiones, vez uno queda corto en el tiempo precisamente porque implica mucha información o la imagen, colocamos un poco texto o se coloca solamente una imagen y hace falta ver algunos enlaces o ideas. Nosotros personalmente en el tiempo lo que hacemos es debatir, discutir y hacer como un plan de esa diapositiva, cuál es la intención, llevar como una guía.